Hola, mi nombre es Marco Alejandro Morales Pantoja, estudio Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Nacional de Colombia. Este es un video para la materia de escala de controladores industriales donde haremos un reto de programación en ladder de control discreto. Este es actualmente el 2026-1 y actualmente estoy cursando el semestre 9 de mi carrera. ¿Listo? Entonces, antes de mostrarles una pequeña demostración de nuestro funcionamiento en nuestra planta, vamos a hablar de la arquitectura de comunicaciones. ¿Listo? Bien, entonces, respecto a la arquitectura de comunicaciones, el sistema usa un PLC virtual en Logix Emulate, programado desde Studio 5000. Básicamente, el RS Linux Classic Gateway actúa como un servidor OPC-DA y permite comunicación bidireccional con el Factory IO, que funciona como un cliente OPC. Así, Factory IO envía las señales del sensor al PLC y recibe las salidas del control para accionar los elementos virtuales del proceso. Entonces, tenemos una comunicación bidireccional entre el Studio 5000 y el Logix Emulate, que este a la vez tiene una comunicación bidireccional con el RS Linux Classic Gateway, ¿cierto? Que a su vez tiene la comunicación final con el Factory IO y una comunicación OPCDA. Eso es lo que se puede recalcar de este proceso. Bien, perfecto. Entonces, una pequeña demostración. Bueno, aquí tenemos básicamente abierto nuestro RS Linux Classic, nuestro Emulate, tenemos el Factory IO, que esta es nuestra planta, ¿cierto? Y tenemos donde estamos haciendo la programación, que es nuestro Studio 5000. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una pequeña descarga a nuestro PLC virtual. ¿Listo? Esperemos un momentico. Bien, aquí nos pregunta, veamos que sí. Super. Entonces ya estamos aquí con nuestra lógica programada. Ahora nos vamos a nuestro Factory IO. En el Factory IO, primero vamos a ver, vamos a poner en funcionamiento esto. ¿Listo? Entonces aquí activamos nuestra simulación. No se activa directamente porque nuestra programación pide primero un botón, bueno, un accionamiento del start, ¿cierto? Entonces le damos arrancar y básicamente arranca nuestra lógica. Entonces, esto que ustedes ven aquí es la lógica. Bien, entonces, como evidencian, básicamente es un pick and place, ¿cierto? Tenemos dos bandas, tenemos varios cilindros neumáticos. em, en realidad tenemos muchos sensores actuadores. Entonces, para ver literalmente y realmente cuáles son, cada una de estas cosas está nombrada convenientemente por mí para poder identificarlos. Por ejemplo, tenemos banda uno y banda 2, pues obviamente van a ser nuestras bandas, ¿cierto? Tenemos varios cilindros neumáticos a los que los nombré con cilindro neumático uno, cilindro neumático 2. Cada uno de estos cilindros tiene unos sensores, entonces sensor del cilindro neumático uno, sensor del cilindro neumático 2 y así sucesivamente. Desplazamiento en X, un brazo en X, desplazamiento en Z, un brazo en Z. Cada uno de estos tiene un sensor, tenemos botón de stop y botón de start. Entonces, son varios sensores actuadores los que están aquí. Perfecto. Si vamos acá a drivers, acá podemos evidenciar nuestra comunicación OPC. Acá, ¿cierto? Acá el OPC Cliente Data Access. Y acá podemos ver cada uno de los nombres que nosotros pusimos allá a nuestros sensores actuadores. Que el sensor uno, que el sensor 2, que el sensor 3, que el start, el stop, el sensor agarrar. Bueno, hay muchos, ¿verdad? Hay algo importante y es que nosotros en nuestro estudio 5000 utilizamos, por ejemplo, alusión a lo que vamos a controlar para poder identificar, ¿cierto? Por ejemplo, banda uno, ¿qué tiene de diferente? Que le ponemos un prefijo LX-, ¿cierto? Entonces, LX-banda uno, LX-banda 2 y así sucesivamente para cada una de nuestras cosas. Por ejemplo, LX start, LX stop. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nuestro Factory IO, acá en la parte de configuración, nosotros podemos poner un filtro y este filtro básicamente es LX para extraer las variables que realmente necesitamos, ¿cierto? Entonces, así es que podemos traer las variables que realmente necesitamos y no, por ejemplo, banderas o transiciones y cosas así. ¿Listo? Perfecto. Bien. Entonces, el funcionamiento ya se vio, tenemos nuestra lógica programada, ¿cierto? Vamos a pasar a explicar un poquito más a fondo de qué viene esta lógica y cómo funciona. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos a modo online. Listo, cerramos un momentico de esto. Perfecto. Entonces, tenemos acá dos tipos de graphs. Un graph funcional que básicamente es describir las funciones, ¿no? Entonces, que por ejemplo, tenemos de nuestro funcionamiento, evidenciamos 14 etapas. ¿Listo? La etapa 14 al final se comunica con una etapa que va a ser la etapa 3, que esto va a ser nuestro bucle. ¿Listo? Entonces, al accionar nosotros el start, esto funciona correctamente hasta que nosotros decidamos pararlo. Entonces, tenemos nuestro gradient funcional, tenemos la posición inicial, básicamente es nuestra etapa 0, por así decirlo, nuestro inicio. Tenemos el mecanismo de posición y tenemos etapa 1, encender bandas. La transición es pieza detectada, etapa 2, acomodar pieza, transición piezas acomodadas, etapa 3, bajar brazo Z. Nuestra transición es brazo abajo. 4, tomar pieza, transición pieza agarrada. 5, subir brazo Z, transición brazo arriba. 6, perdón, mover brazo X. La transición es brazo en destino, ¿cierto? La etapa 7 es bajar brazo Z. Este brazo Z, la transición va a ser brazo abajo. La 8 es soltar pieza, transición pieza liberada. Etapa 9, habilitar salida y subir pues en Z.
La transición es condición cumplida, la 10 es retornar brazo en X, transición brazo en origen. Básicamente esto, nuestro gráfico funcional es esto, describir nuestro funcionamiento, ¿listo? Y al final, en la etapa 14 es nuestro bucle, que nuestro bucle vuelve a nuestra etapa 3, que básicamente es repetir nuestro proceso, ¿bien? El otro tipo de gradset, que es el que nos interesa un poco más, es el gradset tecnológico. ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos apreciar, además de la descripción, nos involucra los sensores y los actuadores literalmente. Por ejemplo, la etapa 1 que nos activa, banda 1 y banda 2. ¿Cuál es la transición? Nuestra transición nos la da el sensor 1 y el sensor 2, y así sucesivamente. Entonces vamos a explicar un poquito mejor esta parte, y em, para hacerlo vamos a ayudarnos básicamente con nuestro Estudio 5000. Acá tenemos nuestra programación, ¿cierto? Y acá tenemos nuestro gradset tecnológico. Entonces, nuestra etapa 0 es el estado inicial, de ahí viene el start, ¿cierto? Nuestra etapa 1 nos activa banda 1 y banda 2. Entonces, si nos vamos a nuestro Estudio 5000, podemos ver que cuando el X Star se presiona, nos activa la etapa 1 y se enclava. Esto va a ser básicamente para cada uno. Cada etapa va a quedar enclavada hasta que se desactive. ¿Listo? Así. Entonces, etapa 1. ¿Qué nos activa la etapa 1? La etapa 1 nos activa el X banda 1 y el X banda 2, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué pasa después? Entonces, nuestro sensor 1 y nuestro sensor 2 básicamente nos van a dar nuestra transición. Entonces, en la siguiente línea que hacemos, el X sensor 1 y el X sensor 2, además de que se haya activado la etapa 1, junto con un OSF, nos activa la transición 1. La transición 1 que hace nos activa la etapa 2. ¿Qué hace la etapa 2? Nos activa el cilindro neumático 1, el cilindro neumático 2 y nos desactiva ambas bandas. Básicamente aquí lo que hace es posicionar nuestras piezas. ¿Listo? Entonces, etapa 2, ¿qué hace etapa 2? Cilindro neumático 1, cilindro neumático 2. Etapa 2 nos activa estos dos cilindros neumáticos. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿qué nos da paso a nuestra siguiente etapa? Por ejemplo, la etapa 3 es la siguiente. La etapa 3, lo que nos da la transición básicamente son los sensores de los cilindros neumáticos 1 y 2, junto con que ya se haya activado nuestra etapa 2. Esto nos activa con un USR nos activa la transición 2. ¿Qué hace la transición 2? Nos activa la etapa 3. ¿Qué hace la etapa 3? Básicamente baja el brazo en Z, o básicamente lo activa. ¿Listo? LX brazo Z. La etapa 3 nos activa esto, y para que nos dé paso a la etapa 4 se utiliza el sensor brazo Z, el X sensor brazo Z, junto con la etapa 3 que ya se debió haber activado, ¿cierto? Eso es un método secuencial. Cada etapa necesita que la anterior etapa esté así y así sucesivamente. Perfecto. Etapa 3, junto con el sensor brazo Z nos activa la transición 3, la transición 3 nos activa la etapa 4. La etapa 4 básicamente es agarrar, entonces etapa 4 nos activa agarrar, ¿cierto? Bien. El siguiente etapa nos activa con la transición LX, sensor agarrar, y la etapa 4. La transición 4 se activa con esto y es accionada con un OSR, ¿cierto? Transición 4 nos activa etapa 5. ¿Qué hace etapa 5? Retrae el brazo en Z, nos desactiva ambos cilindros neumáticos. Entonces, etapa 5. ¿Qué hace la etapa 5? Entonces, dice que la etapa 5 nos desactiva el brazo en Z. Entonces, etapa 5, si nosotros vemos acá, el brazo en Z se nos activa con la etapa 3. Y en este contacto que estamos utilizando normalmente cerrado, pues básicamente desactivamos esta etapa 3, ¿cierto? Entonces, al activarse la etapa 5, se desactiva acá la etapa 3. Adicionalmente, también se desactivan ambos cilindros neumáticos con la etapa 5, ¿cierto? Entonces, nos vamos donde están los cilindros neumáticos, aquí, y los cilindros neumáticos se activan con la etapa 2. ¿Qué hace la etapa 2? Básicamente se desactiva con la etapa 5, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Entonces, etapa 2, cuando la etapa 5 se activa, se corta, entonces deja de funcionar. Así deja de funcionar el brazo en Z y los cilindros neumáticos 1 y 2. Perfecto. Vamos a la etapa 5, vamos a pasar a la etapa 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos da la transición? El sensor brazo Z, junto con que ya se debió haber activado la etapa 5. Entonces, nos activa transición 5 con un OSF, transición 5 nos activa etapa 6. Etapa 6 básicamente lo que hace es accionar el brazo en X, se desplaza. Entonces aquí está, sensor brazo, LX brazo X, ¿cierto? Entonces todas estas variables están relacionadas con las variables reales de nuestro factory y yo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, etapa 6, nos activó el X brazo X, y para la siguiente etapa lo que necesitamos es el sensor brazo X junto con la etapa 6, que ya se debió haber cumplido, para darnos paso a la transición 6 y esta a su vez activar la transición 7, ¿cierto? Entonces, transición 7, ¿qué hace? Dice que nos activa nuestro brazo en Z, o sea, baja. Entonces, etapa 7 nos activa el brazo Z. Lo que se hizo en este punto es activarnos una bobina que se llama salto 1. ¿Por qué? Porque va a ser un pequeño salto, por así decirlo. Es algo interno de nosotros, ¿cierto? Entonces, etapa 7 nos activa el salto 1. Ese salto 1 nos debe activar el brazo en Z. Entonces, si vamos a donde está brazo Z, el brazo Z se nos activa con la etapa 3, ¿cierto? Entonces, la etapa 3, si se dan cuenta, el salto 1
nos permite activar la etapa 3 y la etapa 3 pues a su vez activa el brazo Z, ¿cierto? Y así secuencialmente. Perfecto, entonces estamos en la etapa 7 ya. Queremos pasar a la etapa 8. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que pues nuestro sensor brazo Z nos va a decir cuándo ya bajó esto o cuándo ya subió. Entonces junto con la etapa 7 que ya se debió haber cumplido, nos activa transición 7. Transición 7 que nos hace activar la etapa 8. Etapa 8, ¿qué hace? Dice que básicamente suelta nuestra pieza, o sea, o desactiva nuestro actuador agarrar, ¿cierto? Entonces, eh, agarrar nos tiene que desactivar con la etapa 8, ¿cierto? Entonces, etapa 8, nos vamos a donde tenemos nuestro agarrar y si se dan cuenta tenemos un contacto normalmente cerrado con etapa 8. ¿Qué nos quiere decir eso? Que cuando etapa 8 funciona, este contacto se abre y etapa 4 deja de funcionar, por ende el X agarrar deja de estar activo en ese momento. Perfecto, ya tenemos etapa 8. Ahora etapa 9. ¿Qué hace nuestra etapa 9? Entonces, para pasar a la etapa 9 junto con la transición, con la etapa 8 ya debían haber estado como encendidos, entonces nos activa transición 9. ¿Qué hace transición 9? Nos activa etapa 9. ¿Qué hace la etapa 9? La etapa 9 nos activa el cilindro neumático 4 que corresponde a la barrera de la banda 2, ¿cierto? Nos activa banda 2 y aquí nos desactiva el brazo en X. Aquí me faltó ponerlo. Sí, brazo en X. Perfecto. Listo. Cilindro neumático A4, banda 2 y se devuelve nuestro brazo. Perdón, este no es brazo en X, es brazo en Z. Listo. Es una pequeña corrección aquí. Brazo en Z. Listo, ahora sí. Entonces, seguimos. La etapa 9, vuelvo y digo, sensor neumático 4, que es la barrera, banda 2 se activa y nos desactiva brazo en Z, o sea, brazo en Z sube. ¿Listo? ¿Cómo hago esto? Entonces, vamos para la etapa 9. Etapa 9 se activa. ¿Qué nos hace? Primero activa nuestro cilindro neumático 4, ¿cierto? Y nos activa un salto 2. ¿Para qué será este salto 2? Vamos a buscarlo. El salto 2 nos activa la banda 2. ¿Sí lo ven? Banda 2. Y nos falta algo que es el brazo en Z. Entonces, vamos a ver dónde se activa este brazo en Z. Y acá lo tenemos. Entonces, la etapa 9, tenemos un contacto normalmente cerrado acá que nos permite desactivar la etapa 3, que es el brazo en Z, cuando la etapa 9, está activada. ¿Perfecto? Listo, muy bien. Ya cumplimos con la etapa 9. Ahora, ¿qué nos da el paso a la etapa 10? Básicamente, que nuestro sensor 3 accione. Entonces, etapa 9, con el sensor 3 y 1SF nos activa la transición 10. La transición 10 nos activa la etapa 10. ¿Qué hace nuestra etapa 10? Deshabilita nuestro brazo en X, o sea, lo retrae y baja la barrera que es el cilindro neumático 4. ¿Listo? Entonces, etapa 10, recordemos, brazo en X se retrae. Entonces, vamos a buscar brazo en X. Acá está. Entonces, etapa 10, un contacto normalmente cerrado, nos desactiva la etapa 6 que corresponde al brazo en X, ¿cierto? Y el cilindro neumático 4, pues nosotros lo activamos justamente antes, ¿no? Mira, el cilindro neumático 4 nos lo desactiva nuestra etapa 10 que está con un contacto normalmente cerrado, ¿listo? Para seguir la siguiente etapa, que es la siguiente, bueno, la etapa 11, que nos da paso a la etapa 11, que se haya cumplido la etapa 10 y que el sensor 2 esté accionado junto con un USR, ¿cierto? Nos da la transición 11. ¿Qué es la transición 11? Nos desactiva la etapa 11. ¿Qué es la etapa 11? Nos enciende la banda 1. La etapa 11 nos activa una bobina que se llama salto 3. Este salto 3, si lo vamos a buscar acá arriba, está acá. ¿Listo? La etapa 3, perdón, el salto 3 nos activa la banda 1. ¿Sí ven? Perfecto. Activada la banda 1, ¿qué sigue? Ya se cumplió nuestra etapa 11, ¿cierto? Para la siguiente etapa, ¿qué se debe tener? Pues ya haber tenido nuestra etapa 11 y que nuestro sensor 2, el X sensor 2 también esté accionado. Junto con un USB se activa la transición 12. Transición 12 me activa etapa 12, que hace etapa 12, apaga banda 2 y el cilindro neumático 2 se acciona. Básicamente acomoda la pieza de la banda 2. ¿Listo? Em, entonces, banda 2 se desactiva con etapa 12, ¿cierto? Etapa 12, banda 2, si nos vamos a banda 2, vea, etapa 12 desactiva nuestra banda 2 y la etapa 12, si se dieron cuenta, nos activa una bobina que se llama salto 4. ¿Para qué será ese salto 4? Pues vamos a buscarlo arriba, ¿cierto? El salto 4 nos activa el cilindro neumático 2, como se ve acá. Perfecto. Para la siguiente etapa, que sería la 13, nos dice, bueno, se evidenció que el sensor 1 tiene que accionarse. Listo, entonces vamos a buscar etapa 12. Listo, entonces. A ver. Etapa 11. Listo, banda 1 se activó, etapa 11 salto 3, listo. Ahora, etapa 11 con el LX sensor 2 me activan
la etapa 2, bueno, me activa la transición 12. La transición 12 me activa la etapa 12. ¿Qué hace la etapa 12? Ya lo vimos, desactiva esto. Perfecto. Ahora, para la siguiente etapa, que es la etapa 13, vemos que la etapa 12 y el sensor 1 deben haber accionado ya. Entonces, esto, junto con el sensor 1, me activan la transición 13. La transición 13, ¿qué hace? Básicamente, activarnos la etapa 13. ¿Qué hace la etapa 13? Dice que nos activa el cilindro neumático 1 y nos desactiva la banda 1. Cilindro neumático 1 acomoda la pieza de nuestra banda 1 y la banda 1 pues es el movimiento, ¿no? Entonces vamos a ver cómo lo hace. La etapa 13 activa un salto 5. Listo, entonces vamos a buscar dónde está ese salto 5. Salto 5. mmm, Acá. El salto 5 me activa el cilindro neumático 1. Y si nos vamos a ver la banda 1, con la etapa 13 cumplida, se desactiva este contacto y pues me desactiva por ende la banda 1. ¿Listo? Entonces ese es el funcionamiento. Por último, llega la etapa 14, que es la etapa del bucle, que nos activa junto con el que se haya cumplido primero la etapa 13 y que se haya activado el sensor del cilindro neumático 1, nos activa la transición 14. ¿Qué hace la transición 14? Activarnos la etapa 14. ¿Qué debería hacer la etapa 14? Volver a la etapa 3, ¿cierto? Que es este retorno de acá, desde etapa 14 a nuestra etapa 3, que básicamente es bajar nuestro brazo en Z. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Etapa 14, vamos a buscarlo acá arriba. Acá justamente entonces, etapa 14 nos activa la bobina de etapa 3. Etapa 3, brazo en Z y ahí para abajo es lo mismo. ¿Cómo se desactiva esta etapa 14? Cuando se activa inmediatamente la etapa 3, esta etapa 14 se desactiva automáticamente para que no interfiera después. Y si se dan cuenta, de la etapa 4 hacia abajo, tenemos que la etapa 14 nos desactiva cada una de estas etapas como para que no tenga ningún problema de posición, de sensores mal leídos y cositas así, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, etapa 4 se desactiva con etapa 14 se desactiva etapa 5, etapa 6, etapa 7, etapa 8, etapa 9, la etapa 10, la etapa 11, la etapa 12, la etapa 13, acá, y ahí acabaría, ¿listo? Entonces, este graph tecnológico nos describe básicamente nuestra programación acá en nuestro Studio 5000. Todo esto de acá permite el funcionamiento correcto de nuestra escena en Factory.io. ¿Listo? Em, perfecto. Entonces, ya con esto vamos a ver funcionando nuestra lógica programada en Studio 5000 con nuestro Factory.io a la par para ver cómo queda. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos a cargar nuevamente nuestro programa a nuestro PLC virtual, ¿cierto? Vamos a ver, esperamos un momentico. Descargamos. Ahí vamos, ahí vamos. Listo, nos pregunta, le damos que sí, perfecto. Estamos enlazados ahora sí. Bueno, aquí vuelvo a buscar nuevamente, pues vuelvo a mostrar nuevamente acá que tenemos enlazadas cada una de nuestras variables a las variables que nosotros pusimos en nuestro Factory.io. Por ejemplo, el X sensor 1 activado, enlazado con sensor 1, el X sensor 2 enlazado con sensor 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Em, listo, perfecto. Entonces le damos Start, ¿cierto? Y eh, cuando accionemos nuestro botón de Start, pues debería empezar a funcionar. Ahora, también tenemos un botón de stop. Entonces, si nosotros presionamos el botón de stop y miramos a la parte izquierda donde estamos enlazadas nuestras variables del X de nuestro Studio 5000, podemos ver cómo se evidencia que esa se desactiva también o cómo se activa, ¿cierto? Vamos a verlo. Entonces, cuando presiono el botón de stop en Factory.io, acciona también en nuestro Studio 5000. Si se dan cuenta, ahí está. Ahí va. ¿Si lo ven? Perfecto. Listo. Ahora, cuando nosotros arranquemos este programa, se debe activar el X Start cuando nosotros presionemos el Start real de acá de nuestro Factory.io. Entonces, vamos a darle. Se activó, bien. Empezamos. Se cumplió etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, ¿cierto? Vamos bajando. Ahí está, se va cumpliendo. Bien, vuelve. Ahí va, listo. Y ahí nuevamente, en este punto se activa nuestra etapa 3, que básicamente, perdón, etapa 3, que básicamente empieza otra vez a hacer los saltos que tenemos, ¿no? Entonces vamos a ver que en un punto se activa la etapa 14 y esto a la vez nos activa la etapa 3. Vamos a evidenciarlo, listo. Etapa 3, ¿sí lo ven? Bien, ahora va a accionarse, etapa 14. Vamos. Bien, se activó etapa 3, ¿sí lo ven? Y vuelve a hacer el ciclo. Todo esto funciona a la par junto con nuestro Factory.io. Entonces ahí vamos a ver cómo se activa la etapa 14. Y cuando la etapa 3 se activa, se desactiva la etapa 14 directamente para que no tenga ningún inconveniente, ¿cierto?
Em, Perfecto. Entonces, ese es el funcionamiento de nuestra planta. ¿Listo? Vamos a dejarlo un momentico ahí para que se vea correctamente de nuevo. Acá tenemos toda nuestra lógica programada, ¿cierto? En nuestro estudio 5000. ¿Listo? Todo esto funciona a la par con nuestro Factory IO. ¿Listo? Y eso sería. Bien, entonces pasemos a nuestro último punto que sería qué conclusiones o qué experiencia nos deja básicamente esto para nuestra vida profesional. Entonces, conclusiones. Bueno, siento que este reto me dejó como aprendizaje la importancia de integrar la programación con la simulación y la comunicación industrial en un mismo sistema. También me permitió fortalecer habilidades de análisis, solución de problemas y diseño secuencial de procesos, porque digamos que esto de proceso secuencial es nuevo para mí. Entonces, digamos que me gustó aprenderlo, ¿cierto? A nivel profesional, siento que me acerca a un entorno real de automatización donde no solo importa que el sistema funcione, sino comprender cómo se comunican sus componentes y cómo documentarlo de manera adecuada y técnica. Hay algo importante y es, por ejemplo, yo no, de hecho, en nuestra escena de Factory IO no utilicé un sensor. Entonces, digamos que eso podría ser como también un aprendizaje, ¿no? Como, bueno, yo podría ahorrarme en presupuesto este sensor ya que no lo necesito justamente para esa escena concreta, si me hago entender, o tal vez ahorrarme otro sensor para que haga dos funciones. ¿Listo? Entonces, en este preciso instante, sé que uno de los sensores que están en Factory IO no lo usé, pero aún así funciona correctamente nuestra planta. Entonces, digamos que eso puede ser también un aprendizaje, una conclusión, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es todo. Me despido. Vuelvo a presentarme. Mi nombre es Marco, de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Nacional de Colombia. Hasta luego.